Y en esta cuestión de la crítica, yo diría algo que he acuñado en los últimos tiempos. No estoy desde el lado de esa crítica que viene a un espectáculo desde el lugar de la juzgar o de la ironía. Como soy hombre de teatro, me siento parte de teatro y en la escritura lo que trato es de continuar una visión del espectáculo que vi, ¿no es cierto? Sí, un poco el sentido de ubicación, ¿no? Por ahí, de saber del espacio, ¿no? Si el crítico es crítico de teatro, porque tiene una formación. El actor a veces se puede poner en crítico, y hasta dónde se puede poner en crítico de una obra, un espectáculo, en la visión general, ¿no es cierto? Claro. No hay que confundir muchas veces los roles, ¿no? Bueno, yo ya vi, por ejemplo, en esto yo he vuelto a actuar ahora en este año, y el hecho ya de actuar y tener también una mirada crítica hace que uno, dentro de su propio trabajo, establezca algunos parámetros. De decir, voy a decir algo que me ocurrió en los últimos tiempos. A lo mejor a los actores, compañeros, quizás no les guste mucho, pero lo quiero decir. A veces los grupos de teatro suelen parecerse muy lamentablemente a algún grupo deportivo, o no porque yo tenga algo con el deporte ni con el fútbol, pero sí esa cosa de la euforia, de lo desmedido, de vamos a ganar y así no importa. No, y yo creo que el teatro, el trabajo del actor en el teatro pasa por otro lado. Es decir, uno tiene que saber cuándo, por más que haya un buen aplauso, uno sabe que esa noche no estuvo a la altura de lo que el actor puede pedir de su personaje. A veces el público es demasiado generoso, el público difícilmente se ponga pesado en algunas obras, y a veces hasta tenga que exteriorizar que no le gustó lo que ve. No se nota mucho que el público haga esto, pero el actor tiene que saberlo y el director tiene que saberlo. Y a mí me ha tocado estar, y sé que los actores cierran filas y se ponen como dicen, bueno, esto, no, nosotros... Y hay que ser humilde, porque a veces ser crítico de uno mismo es ser humilde. Si bueno, no, mirá, yo creo que podemos dar algo más, creo que esta función estuvo floja. No se puede poner al espectador como responsable de algo que uno sabe que no lo está haciendo tan bien. Bien, y vos dijiste algo interesante antes, que hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque a lo mejor va uno a ver una obra y te piden la opinión, y bueno, y a ver... Y uno tiene que ser medido también, porque la opinión uno que puede dar no tiene que ser como crítico, por esa postura de crítico, decir no me gustó esto. Hay que ser cuidadoso, o dejar de decir, no, esto es para un crítico, yo te puedo dar este tipo de opinión, pero ser medido, ¿no? Porque muchas veces se ponen a opinar, y lo he escuchado, bueno, y es como es destructivo a veces, y a lo mejor hay obras que no dan para destruirlas, y por favor, el que sabe dice, no, esto no es para destruir. Mira, mi experiencia marca que no hay peor crítico y despiadado que los mismos teatreros con respecto al trabajo de otro compañero. Eso hasta algunos lo reconocen. Yo he escuchado a la salida de las obras en los festivales, ¿viste? En los corrillos, comentarios pero mortales, y después vos sabés que yo participo de los debates y hago la coordinación de las charlas de las obras, y después al otro día haciendo la charla, esa gente que había dicho eso no decía nada, y que le quedaba a uno decir, marcar algunas cuestiones críticas. Parece que es difícil la cuestión psicológica del actor, es muy difícil, ¿no? Vos sabés que cuando uno va tratando de hilar finito, es difícil, ¿no? Llegar a... Es un oficio que al estar tan ligado a la cuestión de los egos, bueno, el oyente dirá, bueno, en todos los lugares está el tema del ego, pero en esta cuestión, en la función de lo actoral, es donde el actor juega ahí ciertos poderes, ciertas cuestiones que lo acercan a estas actitudes. Que no creo que pase por envidia. Yo no creo en el actor envidioso porque alguien presentó algo mejor. Me parece que por esa cuestión de, como decimos, del ego, o de que alguien superó o no, o estoy equivocado. O a veces puede pasar más que nada por un lado de lo competitivo. Que a veces sí sucede, que a veces suele pasar hasta en las grandes familias, como esta cosa de no reconocer, o por ejemplo, otras, y eso es lamentable, los que se encierran en su propia doctrina y en su propio grupo y en su propia trayectoria, y no reconocen la de los otros, porque para ellos es el mejor teatro que hago es el que hago yo, ¿viste? ¿Te das cuenta? Nosotros marcamos un camino. Bueno, eso ya ahí es fuerte.
Entonces no valoran ni reconocen que hay otro tipo de otros teatros, Sí, sí. hay múltiples teatros, y en los últimos años hay mucha diversidad. Sí, sí, sí. Ya vos sabés bien, Claro. ya no hay solo un teatro, como en otra época lo era el teatro clásico, Sí, sí, el teatro sí. formal. Hay muchas formas de interpretar el teatro. Entonces es muy difícil ponerse, como vos bien decís, desde un lugar teatral, y bueno, no, a mí me parece que este teatro no va. Es muy difícil, pues yo creo que siempre uno algo trata de rescatar. Sí. Yo lo he aprendido en mi otro oficio de crítico, es decir, yo sé que le estoy hablando, le estoy escribiendo, y le estoy hablando cuando hablo en radio, le estoy escribiendo en el diario a un lector al cual le Claro. tengo que orientar en algunas cuestiones. Entonces no puedo salir con un hacha y decir, no, esto es un o sea, tengo que orientar y tengo que decir, bueno, hay cosas que se podrían Claro, ¿no? claro. Bueno, eso me parece que la tarea y la construcción, y la crítica para mí es la construcción de otro lenguaje que tiene que ver con el teatral. Sí, sí, ¿no? sí. Porque de nada vale hacer una crítica, digamos, donde vos descalificás totalmente y el lector se queda un poco con la mano vacía y dice, ¿ahora qué hago? No voy a ver No, esto, ¿no? sí, sí. Sí. Bien, tenemos tantas cosas, Hay tantos mucho, temas, hay mucho para hablar. Bueno, ahora vamos a escuchar Sí, así no se un estuvo. temita de por medio. Te voy a dejar con esto si te acordás, no te voy a dar el título ni nada, pero bueno, una de las cosas que Julio hacía en su taller, que dos personajes, uno aparecía y decía buen día, hola, buen día, y ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Las gallinitas, no sé qué, como otro. Caramba. Bueno, es otra. Eso relacionado que si el texto va primero, va la acción. Perfecto. Sí. Julio daba ese ejemplo de esa que después lo va a comentar. Que sigue muy vigente todo eso. Sigue vigente. Vamos a un tema. Todos los oyentes de Radio Ámsterdam son unos retontos. El pasado es la única cosa muerta cuyo aroma es dulce. El ático, el mejor y más grande material de archivo sobre la radio, el cine, la música, el teatro y la televisión de todos los tiempos. Continuamos en el ático, aquí hasta las 0 horas, conversando con Julio Cejas, una personalidad de la ciudad de Rosario. Y lo digo con todo orgullo y con toda honestidad, porque, como bien decimos, una de las maneras que uno tiene de hacer un reconocimiento es esto, tenerlo aquí charlando y bueno, y conversando de todo y sobre teatro, y además conocer cuál es su pensamiento sobre esto, ¿no? Que es tan amplio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la escuela de teatro en cuanto a los pensamientos, a lo que estábamos diciendo antes fuera de aire, si la acción y el texto van acompañados, va uno primero, va el otro. ¿Cómo es el tema, Julio? Que es una de las cosas que siempre vos planteabas, ¿no? Bueno, eso yo diría que atraviesa gran parte de la historia del teatro. Y en los últimos años el concepto de dramaturgia, o sea, de escritura teatral, ha pasado a ser también el territorio de los actores, si ya no es el concepto clásico del autor que escribe en un escritorio solamente, sino hay escritura que desarrollan los directores, claro, sobre un texto, sobre improvisaciones. Y claro, en la cuestión de las acciones, y ahí volvemos a Stanislavski, esto de las acciones físicas que garantizan que un texto tenga una cierta validez. Sí, sí. Yo creo que a veces los textos tuvieron en una etapa de la historia del teatro un peso casi omnipotente sobre las mismas acciones de los actores. Entonces a veces lo que nos tocaba era escuchar un texto, pero no verlo actuado. Entonces a veces dice uno, ahí es cuando el texto del teatro se acerca más a la literatura que a lo dramático. Por eso creo que las acciones en los últimos años y el trabajo con los objetos y todos estos juegos a veces han pasado a ser más metafóricos y a concentrar, porque como dijo alguien también, un gran teórico, vale más una imagen que 100 palabras dichas así, sí, desordenadas, sí, ¿no? Bueno, entonces esto me parece bueno tenerlo en cuenta, y que en los últimos años en ese sentido se indagó mucho acerca de qué valor tiene el texto con respecto a la acción y qué significado tiene en escena en la utilización de esto, ¿no? Sí, dijiste una cosa del trabajo de objetos.
una de las cosas que también recuerdo bien que vos enseñabas, ¿no? Y el tema de los objetos, o sea, cómo uno nos hacía llevar una cajita con los objetos, igual y todas las cosas que... Pero muchas veces pasa que dicen, bueno, a ver qué hora es, o dije, bueno, es decir, no prestar atención antes de... Algo te lo explico, porque a veces es difícil explicar esto. Ante una acción, uno descuida el objeto. Yo veo que a veces hay actores que descuidan al objeto ante una acción. Es decir, estoy hablando sobre determinado objeto y no lo estoy mirando antes. No sé si me logras interpretar. Sí. Y eso es lo que muchas veces veo, noto, que es lo que trato de marcar que vos me enseñabas. Es decir, el no prestar la atención en el objeto antes del texto, y que pasa por encima. Si queriendo reloj y no lo miro, por decirte algo. Pasa eso. Sí. O, uy, qué tarde se ha hecho y no miro una hora, o no trato de mirar, dirigir la búsqueda en el espacio del objeto. Sí. Eso pasa muchas veces. Suele ocurrir, sobre todo en determinados géneros, que sí piden que se haga ese tipo de acotaciones. Aunque hay otros géneros, por ejemplo, si lo hacemos dentro del teatro del absurdo, eso estaría muy bueno. O sea, porque el teatro del absurdo o el teatro de quiebre trabaja con lo contrario, ¿verdad? O sea, más surrealista, que de pronto hablo de un objeto pero no lo miro, ni incluso lo hago presente en escena. Bien. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta, ¿es de acuerdo? Yo creo que si es algo más convencional, sí. Exacto, si en un teatro realista le estoy ofreciendo al otro personaje una taza de café y el otro le dice, bueno, sí, qué rico que está, y no lo toma ni lo prueba, estamos rompiendo la convención. Todo género tiene una convención. Sí. ¿No? Pero si lo hago en el teatro del absurdo, ¿no? O en un teatro de objetos donde el objeto pasa a tener un papel fundamental y las acciones no tanto, o los textos no tanto, bueno, ahí cambia, ahí varía, ¿no? Y para el público en general, así para un público común que va a ver, ¿hay que mostrar que es un teatro absurdo o porque lo puede interpretar que no sabe que va por ese lado? En otras épocas, cuando surge el absurdo, después de la Segunda Guerra Mundial, y que trabaja sobre toda la gran falta de comunicación en que queda la humanidad con las guerras, eso era tomado como algo sorpresivo y había que tratar de indagar y que el público se enterara. Pero en los últimos tiempos el absurdo de la sociedad o de lo que uno ve en la calle es tan fuerte que hoy en día una obra del absurdo para el público sería realista, ¿no? Sería como capta inmediatamente, porque la absurdidad de las circunstancias hace que ya no tenga tanto asombro el espectador, ¿no? Hay muchos temas también que en una época eran tabúes y que ahora ya han pasado tanta agua bajo el puente que el mismo espectador no tiene por qué estar avisado. Absurdo puede ser también decir, por ejemplo, uno dice, bueno, qué frío que tengo, y tiende y decir, qué frío que tengo si está sacando la ropa. Claro, o sea, sería la acción, y la acción contraria a lo que se formula. Claro. De lo cual hace que el espectador tenga que hacer, ahí como decimos siempre los semiólogos, lo que hablan de una operación más. Dentro de la lectura de lo que está viendo, tendrá que hacer una operación donde ya no solamente le alcance lo que dice el actor ni lo que está haciendo, porque eso implica una acción contraria y contradictoria. Pero esa contradicción no es que es un error de la obra, ni del autor ni del director, sino que es a propósito un juego para que el espectador construya otra lectura. Julio, con respecto a los clásicos, ¿considerás que manosearlos, tocarlos, modificarlos, es decir, hubo en un momento una escuela donde no se permitía un Molière o un Shakespeare decir, bueno, que no se podían tocar, inviolable su texto? ¿Sucedió eso en un momento de la historia del teatro?